la unión conyugal o el sexo. Cuando hablemos de unión, estamos hablando de sexo, ¿no? Eh, la unión entre los dos, entre Isa y yo, es uno de esos puntos, ¿no? Que ayuda precisamente a volver a tener ese balance perfecto y como estar en esa sintonía que les estábamos hablando antes. Somos Las Conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y, por supuesto, conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de la 5ª temporada de Las Conflictuadas. Estamos muy contentas de volver por aquí. Veníamos también de una serie de capítulos muy chéveres, de darnos unos descansitos estos días de vacaciones, pero volviendo con toda la energía. Y con una noticia espectacular que obviamente nos llenó de gasolina pura, y es que salimos en el periódico El Espectador. Nos entrevistaron en la sección de género. Obviamente tocaba hacerle acá una pequeña pauta a eso para que vayan y lean el artículo. Está tanto en plataformas digitales como en redes sociales, pero también en impreso. O sea, esto es como un logro espectacular. Dani Villamarín, que fue la periodista que nos entrevistó, se fajó con lo que escribió. Nos puso a llorar a todas, como que literal. Recolectó la esencia del proyecto, muy linda, de nuestra amistad, de cada una. Entonces estamos muy agradecidas y bueno, muy felices porque esto es un logro de todas las personas que han venido acá, de nuestros invitados, de nuestro equipo que está detrás, que es María Isabel, María Paula y Mariale. Entonces, en verdad es como un espacio y la oportunidad para agradecerles a todas las personas que han estado detrás de este proyecto, porque de pronto somos nosotras tres las caras visibles, pero detrás de esto hay muchas personas más. Entonces, bueno, para empezar esta temporada, les traemos un capítulo que sabemos que les va a encantar, porque es la segunda parte de nuestro capítulo más oído de la historia de Las Conflictuadas. Es un capítulo sobre un tema que nos demoramos un poco en hablar, porque es un tema muy conflictivo para nosotras. Pero también desde que salió la primera parte nos llegaron muchos mensajes de muchas personas contándonos un poco su experiencia con este tema, y nos dimos cuenta que a pesar de que a veces uno se siente muy solo en este tipo de conflictos, pues la verdad es que muchas personas lo están viviendo también. Entonces, pues vamos a hablar de la castidad. Esta es la segunda parte. Si no han oído el primer capítulo, los invitamos a que vayan a escuchar la primera parte, que fue demasiado Número chévere. 27. El episodio 27. Gracias, André. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte, porque resulta que en la primera parte, cuando entrevistamos a nuestros invitados, que obviamente les vamos a volver a presentar, ellos estaban preparándose para el matrimonio, estaban cercanos a casarse, a pocos meses de casarse, pero ya en este momento están casados, unos meses después del matrimonio. Entonces los invitamos otra vez para que nos contaran cómo ha sido su experiencia de llevar la castidad también al matrimonio, porque esto no es algo que se quede solo en la parte del noviazgo. Y pues por eso hoy los tenemos aquí. Le voy a dar el espacio a André para que presente a nuestros invitados. Bueno, estamos muy felices de tenerlos. Bueno, algunos ya los conocen, entonces creo que esto va a ser una conversación muy familiar, como las voces, la manera en la que vamos a conversar. Pero para los que no, tenemos aquí a María Isabel Giraldo, que es abogada, hace parte del equipo de Las Conflictuadas, es la que, mejor dicho, nos escribe todo para que salga en redes sociales así súper lindo, bueno, y está actualmente haciendo una maestría en Inglaterra. Y Juan Esteban Correa, que es médico de cuidados paliativos. Entonces ya llevan casados, ¿cuánto, María? ¿7 meses? 6 meses. 6 meses, llevan casados 6 meses. Y bueno, son una pareja muy linda que nos vienen a hablar como de ese tema, que creo que de alguna manera también es un tabú muy grande en la religión, y es la castidad en el matrimonio. Y en verdad como de qué significa, cómo se come, porque a veces uno no lo logra como entender muy bien. Entonces estamos muy felices de tenerlos. Gracias por aceptar otra vez a hablar de este tema que sabemos que no es fácil.
Y bueno, pues gracias, de verdad que muchas gracias por estar aquí. Pues gracias a ustedes por invitarnos. Ustedes saben que estamos acá porque el Espíritu Santo así lo quiere. No necesariamente porque nosotros lo queramos, mentiras, no. Mil gracias por la invitación, niñas. Bueno, no, y para arrancar entonces, cuéntenos cómo han sido estos meses de casados. Sabemos que han sido como de pronto un poco particulares y distintos a como otras parejas viven esos primeros meses, pero pues cuéntenos ustedes cómo ha sido ese proceso y la transición como de ser novios a esposos. Pues yo voy a empezar por algo que tú dijiste ahí, es muy distinto a como otras parejas y la verdad yo creo que es que, o sea, realmente cada pareja vive una experiencia totalmente única y quiero hacer como ese disclaimer al principio del podcast, que creo que lo dije también en el episodio pasado, y es, pues acá no venimos a hablar desde la experticia, desde sí, o sea, los eruditos, ni siquiera de la experiencia, o sea, llevamos 6 meses de casados, que no es nada comparado con muchas parejas y con pues lo que nos queda por delante. Entonces, partir de que esta experiencia nuestra es única y eso es lo que la hace tan especial también. Pues como ha sido la transición, la verdad, o sea, la realidad espiritual del matrimonio, y no me quiero poner súper teológica, yo no la termino de entender, o sea, como que no la termino de procesar, pero sí percibí de una forma muy clara el cambio, o sea, la diferencia de un día al otro, de ser novios a ser esposos. Y pues eso es como la gracia de Dios y la presencia como de Dios en medio de los dos. Ahora, también hay una realidad humana muy hermosa y es como recibir una promesa de amor para toda la vida, una promesa pública al frente de todas las personas que te aman y que te importan, y darla también es muy fuerte. O sea, como a mí interiormente eso me transformó mucho, me hizo una persona como más serena, más tranquila, menos ansiosa, como todo empezó a verse en una perspectiva tan distinta, en una perspectiva de eternidad, en una perspectiva de amor incondicional. Y para mí, personalmente, como recibir esa promesa de Juan Esteban de amor incondicional y vivirla en el día a día, aunque siga siendo un amor humano imperfecto, ha sido como un recuerdo y una muestra y un símbolo súper patente del amor de Dios. O sea, ha sido unos meses de experimentar el amor incondicional de Dios, como que me ama sin peros y me ama sin, es que porque tú eres así, porque tú tienes estas virtudes y porque tú te ves así, o porque tú puedes esto, lo otro, tienes este trabajo o el otro. Es como, no, o sea, nada de eso. Es solo porque eres. Y ese es el amor que experimento del matrimonio, que es y busca ser un espejo del amor que tiene Dios por todos nosotros. Entonces, como que les quería contar primero como esa realidad un poco más, no sé, como espiritual de cómo ha sido esa transición, que para mí, o sea, como que me transformó como persona por completo. A ver, No sé, Lili, si yo quieres qué diría, yo diría como 3 cosas. Primero, que es maravilloso. O sea, que es algo asombroso, que es muy triste que hoy en día culturalmente estamos impregnados como una visión muy negativa del matrimonio y yo soy el primero en hacer un mea culpa muchas veces como con grupo de amigos o molestando, ¿no? Me preguntan, oiga, ¿qué tal el matrimonio? Y como que la cabeza va a hacer el chiste tonto de, no sé, como que, uy, sí, la fiscalía, no sé, como hacer algún comentario con alguna connotación negativa, pero es realmente más cultural porque es algo maravilloso, o sea, si alguien lo está pensando, si alguien eh, es maravilloso, me parece que es maravilloso, pero les voy a contar por qué. Lo primero, creo que es la mejor decisión que he hecho en la vida. Creo que yo he tenido como 2 decisiones, tres decisiones grandes, buenas en la vida. Esta me parece que ha sido la mejor. Eh, no es tan difícil como uno cree, como que siempre, yo antes de casarme, todo el mundo me decía mucho, me daba muchos consejos como, no, la convivencia es dura y tienen que esperar, pero van a sufrir un montón, la convivencia es súper dura, uno empieza. Y eso es como a veces por la razón por la que la gente dice, váyanse a vivir antes juntos,
conózcanse, uno nunca sabe con qué le va a salir el otro, pero yo creo y por eso sí es importante como escuchar el capítulo anterior, que si uno ha hecho un noviazgo muy responsable, muy sincero, muy honesto, no se lleva sorpresas, no se lleva sorpresas. No quiero decir que haya cosas que uno le dejen de molestar, o sea, hay cosas que yo sé que a mí no me gusta que hace María Isabel en la convivencia. Pero no es una sorpresa, no es algo con lo que yo llego y choco y peleo y entonces no, para nada. O sea, es una cosa que yo ya más bien encontramos como la manera de que sea compatible y yo, digamos, tolerar su toque y ella tolerar los míos, porque todos tenemos unos toques tontos, como no sé, bueno, no es mi caso, pero por uno que siempre la gente me decía, no, tienen que hablar de la crema de dientes, porque hay gente que espicha la crema de dientes por abajo y hay otra gente que no la espicha y entonces eso es un problema. Y hay gente que pone el limpión a la derecha y no a la izquierda, hay gente que llega y dice, hey, qué asco ese limpión, qué hace ahí ese limpión, ese no es el lugar del limpión. Hay gente que tiene, o sea, uno tiene muchas cosas que uno dice como, es, básicamente es como a ciencia cierta, sí, como que hay un estudio, todo el mundo, hay un consenso internacional que dice que el limpión va a la derecha y uno cree en eso, o sea, uno tiene dudas de otras cosas, pero en eso, mejor dicho, es inamovible. ¿Qué es el limpión, perdón? Con lo que limpias el trapo, para nuestros oyentes internacionales, no sé cómo se dirá en otros países, pero con lo que secas los platos, ¿no? Ah, ya. Sí, o las medias, la ropa sucia, tender la cama, la pijama, bueno, mil cosas que son pequeñas, pero que la gente pone como no, la convivencia y de eso depende todo. Y yo creo que simplemente ser un poquito como tratar de ser lo más adulto posible y ser amable, pero eso no cobra trascendencia cuando uno ha hecho creo que un proceso de amor profundo en el noviazgo y eh, que haz todo lo especial y todo lo lindo para compartir, que es finalmente un proyecto inmenso de vida. En la vida yo creo que uno tiene muchos proyectos, ¿no? Quizás como pasar el colegio, hacer la universidad, resaltar en su trabajo, hacer deporte, y todos son proyectos pues muy positivos, muy chéveres, pero no hay ningún proyecto más grande, ni más ambicioso, ni más interesante, ni que requiera más de uno y que uno disfrute tanto como una relación, como construir una relación y disfrutarla y vivirla al máximo. Entonces, si uno como que precisamente ese get go, como ese momento en donde uno se casa y uno le dicen ahora sí, como que arranque su proyecto, que puede pasar por cosas como, oiga, ¿qué caneca compramos para el baño? O, no sé, en qué invertimos, o puede ser, qué maleta llevas tú y qué maleta llevo yo, qué días tú usas el carro y que todo eso es como un proyecto inmenso en donde todas las cosas empiezan a cobrar relevancia y todas las cosas empiezan a volver empiezan a generar cierta complicidad, ¿no? Y eso es apasionante, pero también es ahí en donde es como decisión de uno decidirse a trabajar en equipo, porque normalmente creo que, pues como toda relación humana, pueden haber jerarquías o pueden haber relaciones de poder en donde, y esto no tiene que ver con género necesariamente, porque tanto la mujer como el hombre pueden ser como los que quieran asumir ese rol de yo voy a decir qué se hace y usted obedezca. Eh, pero si uno logra como esa horizontalidad y esa complicidad de todo es un proyecto y todo es algo en donde tú y yo decidimos, se vuelve súper divertido, se vuelve súper divertido. Es como eh, hacer testigo. Todo es un plan, ¿te acuerdas? Sí, todo es un plan. Es como hacer testigo a otra persona que es muy importante para uno de todas las cosas pequeñas y todas las cosas empiezan a llenar de esa magia y como de esas razones que solo uno conoce. Entonces, el día que uno va al baño y ve, pues todo el mundo entra y ve una, no sé, una caneca y no sabe qué hay detrás de esa caneca. Pero detrás de esa caneca puede haber X meses de ahorro, puede haber un paseo en un bus, puede haber un almuerzo, puede haber un montón de cosas para un sábado. Ese fue el plan, conseguir la caneca para el baño, ¿sí? Y vimos 10 canecas, hicimos toda una disertación de cómo es más fácil y por qué esta sí, por qué esta no, hasta que llegamos a esa.
pero nadie conoce eso sino solo uno. Y esa complicidad en tantas y tantas cosas es maravillosa. Entonces yo creo que tanto para, o sea, como que la propuesta y el proyecto como para como ser humano hace que uno se sienta muy pleno. Si uno es consciente y lo vive como con ese grado, lo asume, es increíble. No, yo creo que pues si quedan dudas de por qué los traemos a ustedes para hablar, ya solamente con el inicio, primera pregunta es como en verdad es que los amamos. No, y hablando en serio, me encanta que cuenten esto porque creo que como sociedad hemos hecho un ejercicio muy importante y valioso que es como quitarnos la idea del amor romántico. Pero eso creo que también ha llevado de pronto como a otro extremo de centrarse mucho en todas las cosas que son como solo lo malo, lo retador, o como esas advertencias de es que no te vas a casar y va a ser todo mariposas y vivimos felices por siempre. Pero a uno se le olvida como recordar y resaltar más estas cosas lindas que ustedes nos dicen, porque además estoy segura que obviamente hay retos y obviamente hay cosas difíciles y no es todo el día como sonreímos y nos reímos y ya. Pero como que esto sea lo más importante, siento que refleja gran parte pues como de el proceso de preparación y de lo que para nosotros y nosotras como católicos también significa el matrimonio como sacramento, no solamente como un hito de la vida, que pues sí, como de la vida civil o como un contrato, sino que tiene un sentido espiritual y por eso me encantó, María, lo que empezaste contándonos, como de que sí se siente un toque, no es mágico, sino literal espiritual y como del amor de Dios. Me pareció demasiado lindo y es como, wow, si es real eso y si es real como que Dios se hace tan presente en ese sacramento y con lo que ustedes cuentan, pues como que sí me lo transmiten mucho, no lo he vivido, pero en verdad sí me hicieron sentirlo y qué lindo poder tener como eso. Me hicieron pensar que, me hicieron pensar que, y con lo que dijiste, Majo, que de hecho yo estuve trabajando mucho tiempo como en trabajar el tema del amor romántico y era, o sea, como de esos matices de donde se puede volver algo complejo y hasta violento. Y creo que me metí tanto que es cierto como que en algún momento sí perdí como esta parte que de lo que estaban diciendo, como que sí se siente un poco esa magia, pero más si lo llevamos a nuestra realidad es como el amor de Dios. Y para mí ha sido muy relevante como casi que por la experiencia y un poco a las patadas y Dios dándome sus lecciones, dándome cuenta cuál es el punto medio, que esa es como la virtud más grande, ¿no? Como donde llegamos al punto medio entre lo que está en un límite de pronto de que se sobre romantiza y de pronto llega a un límite de violencia y bueno, otras consecuencias, pero al otro lado que es creer que entonces el amor no puede ser así inexplicable en muchos sentidos. Y para mí ha sido muy lindo como volver a encontrar ese punto medio perfecto y creo que ustedes han sido parte muy importante en irlo entendiendo desde una relación que es como un poco la relación que yo también aspiro, ¿no? Que es diferente en muchos sentidos a muchas relaciones de muchos amigos míos también. Entonces, solo hay un pequeño comentario porque me encanta de verdad oírlos hablar de la relación y el matrimonio que tienen como desde ese sentido como tan genuino, tan real, como tan también realista en el sentido de que lo romantizan, pero también es la realidad de cómo es la vida, o sea, como de, sí, esos puntos medios, me encanta. Sí, que eso me encanta, me da mucha ilusión, bueno, creo que eso no lo hemos hablado en el podcast, yo estoy pronta a casarme, entonces como... Sí. ¡No! Esto es una noticia súper importante para la comunidad. Que estoy pronta a casarme, entonces obviamente como que todo esto se vuelve muy lindo porque uno es como, bueno, lo voy a vivir pronto. Entonces, sí. Se comprometió Andreas, que lo dijo ahí muy penosa, pero se comprometió Andreas. Se va a casar para que pronto. también la tengan en sus Sí, para que oraciones, tengan las por oraciones. favor. Y que ahí pues venía también como esa segunda pregunta y que pues conecta un poquito con el capítulo anterior, es cómo ha cambiado como esa vida de castidad que ustedes tenían antes y cómo se ve reflejada en el matrimonio. O sea, obviamente ya, digamos, aquí de alguna manera se levanta el velo de no relaciones sexuales, pero pues aquí en verdad cómo la están viviendo y cómo
pues así directo, me fui directo, como, o sea, cómo ha sido ese tema como de esa relación ya como casados, porque obviamente ya hay una bendición de Dios, pero pues también entra como, sí, o sea, como que esa sería como la primera pregunta, como qué han vivido con ese tema. Y ahí me encantaría sumar una cosa para sus respuestas, y es cuáles han visto que han sido como los beneficios o efectos de venir de un noviazgo en castidad, como que sienten que hay unos frutos que se ven reflejados en este momento o no, porque eso también creo que es una pregunta que uno a veces se hace, es como, "Ay, pero en verdad eso sí va a hacer algo, una diferencia, como solamente al final significó que me aguanté de no tener relaciones sexuales, pero ya después sí las tenemos y qué". Sí, entonces creo que puede ser una pregunta que muchas personas tienen a veces. Qué pregunta tan incómoda. Siguiente, gracias. Me encanta que chorros es así. Paso, más o menos. Paso. Oiga, no, antes de Dale, dar la palabra a Isa, es que yo siento que me extiendo mucho en mis respuestas, pero quería decir que en la anterior respuesta también nos faltó decir que una cosa fundamental precisamente para vivir en clave de como de salida al uno al otro y como tener quizás ese balance del cual hablaba Dani, no es una cosa, y hay también uno con algo que estaba diciendo Isa, no es una cosa racional, como que uno dice, seamos románticos pero a la vez prácticos a la vez, no sé, sino yo creo que el secreto es la oración en pareja, que ayuda como a hacer un restart diario para decir como, ok, ya Dios nos dio ese toque, tenemos esa gracia y tenemos este llamado, volvamos sobre nosotros mismos y veamos si lo estamos viviendo o cómo lo podemos vivir mejor. Entonces, eso sí es fundamental porque, como lo decía Majo, no es magia que un día se recibe el sacramento y ya eso, digamos, como generó todo, sino es un volver como a vivir el sacramento, pero eh, en momentos muy especiales que hacen que precisamente esa alegría y esa clave de ese balance se mantenga en el tiempo. Y ya va para unir quizás con lo que preguntaba André, la unión conyugal o el sexo. Cuando hablemos de unión, estamos hablando de sexo, ¿no? Eh, la unión entre los dos, entre Isa y yo, es uno de esos puntos, ¿no? Que ayuda precisamente a volver a tener ese balance perfecto y como estar en esa sintonía que les estábamos hablando antes. Em, pero te voy a dar primero a ti la palabra para que contestes, Linda, y ya yo sigo. no, pero yo empecé la pasada. Bueno, em, pues obviamente, a ver, yo creo que de alguna manera cualquier matrimonio, sean de la religión que sean o de ninguna religión, en algún momento de su matrimonio va a tener que vivir, no va a decir la castidad, sino la abstinencia, ¿cierto? Pueden pasar mil cosas frente a las cuales pues vas a tener que dejar de tener sexo, ¿cierto? Un posparto complicado o un embarazo complicado o un accidente, una enfermedad, la vejez, mil cosas. En nuestro caso, en este momento es la distancia, porque pues estamos viviendo en dos países distintos por unos meses. Pues ya pasaron 3 meses de distancia y nos quedan otros 3. Y pues de cierta manera, en nuestra situación súper puntual, se ve mucho ese fruto. O sea, como que se ve como listo, pucha, ahora nos toca volver a vivir la castidad de otra manera. Y nos habría podido tocar de otras mil maneras, pero de cierta manera a todo matrimonio le llega ese momento. También lo vivimos con la apertura a la vida, digamos que pues nosotros queremos tener hijos, es el llamado que Dios tiene para nosotros, crear una familia, y estamos dispuestos como a darle las riendas en eso, pero pues ya a eso remitir a episodio de Nati de planificación natural. Nati fue mi practitioner también, entonces la amo. Y pues nosotros planificamos naturalmente y eso hace que pues haya cierta vivencia de la castidad de una manera distinta, ¿cierto? Como hay unos días en los que
si no estás buscando bebé en este momento, no es el plan número uno, no estás, digamos, los días en que estás fértil no tienes relaciones sexuales, los días en que no estás fértil sí. Digamos que ese es un principio general que hace que la castidad se viva en el matrimonio. Pero pues se vive también de otras 1000 maneras. La fertilidad, la fidelidad es la más evidente. Digamos que es la más básica, pero yo siento que es súper importante pues repetirlo. O sea, la fidelidad y la entrega a una sola persona es también como se concreta el amor, la entrega fecunda, total, libre con quien te casaste. Y pues nosotros que estamos a distancia, pues también es una de las maneras en que se vive. Y eso me lleva a lo otro que preguntaba Majo, o sea, como que cómo se vive esa transición y cómo vemos que pues, la castidad en el noviazgo se concreta en el matrimonio. Y es muy claro que es, o sea, como llegamos, y yo quiero que Juanes responda en esa parte, porque yo me acuerdo que por ahí la primera semana de casados, Juanes me decía como, no, tengo que volver a hablar con las conflictuadas. Y ahí fue donde salió este episodio, porque era como que tengo mucho más que decir, porque, pucha, como se abrió una nueva dimensión que yo no había visto y ahora tiene mucho más sentido todo lo que vivimos. Como de cierta manera en el noviazgo lo vivíamos pues con mucha racionalidad y con mucha conciencia, pero también como un acto de fe y de obediencia. De que pues íbamos a llegar a ese momento, ¿cierto? Y efectivamente llegamos y fue como, pucha, o sea, valió mucho la pena y valió la pena por muchas razones, pero empezando porque esa entrega total de cuerpo y alma se hace con la certeza espiritual que yo les estaba diciendo, se hace con la certeza de que esta persona me entregó esta promesa eterna, me ama incondicionalmente y ahí pongo todo mi ser y ahí entrego también como esa apertura a la vida, que no es una apertura a un bebé únicamente, sino es como a esa creatividad. En esa unión soy subcreador de Dios para lo que Él quiera crear, sea las relaciones con nuestros amigos, sea crecer cada vez más en la santidad, crecer cada vez más en nuestro amor, como que en cada unión nuestra hay fecundidad, no necesariamente hay fertilidad, hay fecundidad. Y en ese sentido, el amor crea, el amor cada vez, o sea, hace nuevas las cosas. Pero quiero que hable Juanes porque pues nada, o sea, como esa fue su idea en ese momento y decía como, no, es que tengo mucho para decir ya. Isa, y una preguntita antes como para explicarlo, Sí. la diferencia entre fecundidad y fertilidad, porque creo que de Sí, pronto súper no es algo importante. claro para Total. todas las personas. Como yo la veo, pues no la estoy sacando como de un libro y te la estoy describiendo, pero pues, por ejemplo, yo puedo no estar en periodo fértil, no estar fértil y tener sexo, pero ese amor es fecundo porque da vida de otras 1000 maneras. O sea, la fecundidad es dar vida, la fertilidad pues es como puntualmente la fertilidad biológica, ¿cierto? Pero la fecundidad es dar vida en muchos otros sentidos, ¿cierto? Y de esa manera, en el matrimonio, digamos, católico y en la unión católica, siempre hay una apertura a la vida, siempre debe haber una apertura a la vida porque Dios crea a través de nosotros. Dios elige el matrimonio como su manera de crear en el mundo y de crear de muchas maneras. Y pues eso en verdad lo hemos experimentado de una forma súper fuerte. Pues no tenemos hijos todavía, pero o sea, hemos vivido esa fecundidad de muchas maneras. Yo solo antes Me encanta que toquen eso. Sí, antes de que Juanes, alias Chorrus, siga, quiero solo hacer un comentario. Y es que me impresiona mucho que desde el capítulo anterior hasta este, obviamente los conflictos no se han acabado con este tema. Siempre va a ser un tema muy complejo. Y pensándolo mucho, obviamente en conversaciones con amigas o amigos que no son católicos, el tema es difícil como de poner en la mesa porque obviamente es como
de entrada, la concepción del matrimonio es súper diferente, ¿no? Como que hay personas que incluso creen que el matrimonio, pues si deja de funcionar y se acaba y ya está. Y esa es como de pronto el quiebre o el punto más drástico de en que se diferencian las dos formas de ver, no son posiciones, formas de ver y de interpretar el matrimonio. Porque lo que acabas de decir y me hizo mucho clic y me explotó la cabeza es como de uno tiene esta promesa de amor eterno, de compañía eterna, de amistad eterna, que es como creativamente le buscamos soluciones a todo, porque este es el proyecto que tenemos y sí, nos comprometimos a sacarlo adelante, que no hay como esta idea de, ay, bueno, si deja de funcionar, ¿qué importa? Entonces, me parece muy lindo con todo lo que además conectaste con la fecundidad, creo que o sea, no quiero decir que dejo de tener conflicto en mi cabeza, pero como que sí me conecta demasiado con la expectativa de tener esa misma, o sea, coincidir en esa misma versión de matrimonio y de Sí, castidad. y pues es que claro, si tú miras la castidad fuera de ese marco es muy difícil, se necesita Es muy enmarcar difícil. en una realidad trascendental muy grande y en una concepción de matrimonio muy puntual, que pues finalmente yo he visto en la luz que Juan Esteban es mi camino al cielo, el camino al cielo que Dios eligió para mí y que yo elegí para mí misma. Y en ese sentido no es simplemente una pareja para compartir la vida, ¿saben? Como que, o sea, cobra una dimensión mucho, mucho mayor. Pero bueno, no quiero que se ponga demasiado teológico. No, Puede pero ponerse, sí, puede. me gusta esa parte teológica y profunda porque, por ejemplo, algo que comentan, pues que se comenta mucho entre personas católicas y no católicas, es lo complejo que puede ser esta visión de la iglesia de en el matrimonio uno tiene que estar abierto a la vida. Yo honestamente lo había leído hasta hoy, hasta este instante, como solo estoy abierto a tener hijos y entonces se hace una crítica de solamente se promueve tener cientos de hijos en las parejas de esposos, pero yo creo que esto abre una dimensión muy importante y es esa apertura a la vida en otras formas, en esa fecundidad. Entonces, gracias. O sea, creo que desbloquearon como una comprensión de la apertura a la vida en el matrimonio que no tenía y nunca había hablado ni escuchado en ningún lugar. Que yo creo que también viene muy ligado, y bueno, me imagino que Chorro lo va a hablar, no los dejaba hablar, pobrecito, qué pena. Sí sabemos que hacer una buena intervención, hay que dar ahí puntos previos. Y es también como esa búsqueda de la iglesia de la humanidad, ¿no? O sea, lo que la iglesia también quiere es que seamos humanos dentro del matrimonio. Y que por el hecho de que uno esté casado no se levante ese permiso como carnal de hagan lo que quieran, pues no, sino como traten lo más humano posible a la otra persona. Entonces, si ya empiezo a objetificar a la otra persona, pues se limita mucho ese factor o esa definición humana que hay del otro. Y entonces ahí ya empieza a ver todo, que va muy ligado como con el tema fecundo. O sea, si yo le estoy dando un nivel humano a mi pareja y ese día está cansado y de verdad que no quiere hacer nada, pues bueno, ya, o sea, no hacemos nada y lo doy por él. Pero, pues, o sea, no hago un drama. Es como que no es como, ay, no significa que no me quieres, no significa que no estás dispuesto a dar más por la relación, sino que también es como, estamos siendo humanos y no te estoy viendo como una cosa, sino como una persona que está aportando algo de los dos, que creo que va mucho como... Sí, pues si eres un fin en ti, o sea, el otro es un fin en sí mismo y Exacto. no es un medio para darte placer. Exacto. Es un tema súper claro. Exacto. Hola, conflictuadas y conflictuados. Hacemos una breve pausa para recordarles que si les está gustando este contenido, nos ayudarían muchísimo dándole al botón de suscribirse en Spotify y en Apple Podcast. Y mandándole ya mismo este episodio a la persona que creen que lo disfrutaría muchísimo. Eso es todo. Mil gracias y que siga el capítulo. Voy a empezar a decir algo que André y Majo, con relación a algo que Majo y André dijeron. Lo primero es, nosotros, Majo, como en nuestra búsqueda y en nuestra formación, encontramos o hemos encontrado muchas posiciones a veces muy radicales de personas dentro de la iglesia que sinceramente pues yo personalmente no comparto. Voy a ridiculizarlo un poco
eh, para que se entienda cuál es mi punto, pero no tampoco porque, digamos, como que no aprecie lo que esa posición también creo que trae, que creo que está ligado con lo que dice André. Y es que a veces sí se trata como de volver muy... O sea, se tratan de generar reglas sobre reglas, pero estas reglas ya son reglas que quizás uno se está imponiendo más a uno, que realmente sean reglas sanas y reglas que la iglesia tenga. Entonces, no sé, como que pues, cosas como solo la mujer puede tener ropa interior blanca porque la ropa interior negra está mal y esa es la ropa, el color permitido para la intimidad, ¿no? Y hemos encontrado posiciones, digamos que ese es un ejemplo, pero sí unas posiciones que ya incluso pues van un poquito como en contra de esa espontaneidad y ese amor libre, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un error y no es solo quizás mirar hacia afuera a veces, sino mirar hacia adentro y decir como, oiga, pero nosotros también acá entre nosotros a veces tenemos una actitud un poco fariseica en el sentido de que estamos tratando de ser muy leguleyos y pues el amor siempre y cuando tenga como ciertos principios, porque igual Isa y yo ya hicimos una promesa y ya tenemos una posición de estar abiertos a la vida y de que toda unión tiene todos los principios que la iglesia dice y que naturalmente quizás tratamos de aproximarnos o planificamos y todo eso, y siempre igual, pero los principios siguen siendo los mismos, así planifiquemos. Digamos que esas dos cosas no son incompatibles, pero bueno, ustedes ya tienen un capítulo de eso, entonces no me voy a extender. Y también es entender la fecundidad más bien como lo que hacen nosotros y en nuestra relación. Eso sería lo primero. Y lo segundo, con respecto a lo que decía André, de no usar al otro, yo siento, André, que en la medida, y ya les digo lo que les quería decir, que en la luna de miel caí en cuenta y dije, esto es lo que les quería, o sea, nunca pensé que esto fuera, o sea, digamos como que encontré una verdad, pero pues ya fue, digamos, después, es en la medida que tú ejercitas la castidad en el noviazgo, eh, eso es como un sello de garantía que en el matrimonio no vas a empezar a hacer eso, como a cambiar tu postura. No que no sea posible, siempre se puede ser más casto, como cada vez se puede ser más humilde, como cada vez se puede ser más servicial, más generoso, digamos que las virtudes son infinitas, ¿no? No es como que llegue al tope y ya no puedo más. Pero si tú precisamente has llevado un noviazgo en donde has practicado la castidad, y no solo por el hecho de la abstención, sino precisamente más como la visión de el respeto y el admirar al otro y el cuidar del otro y el no objetivizarlo, o, pues ya no lo haces en el matrimonio, es un poquito como andar en bicicleta, como que al principio te cuesta, pero ya lo haces pues muy natural, de una manera muy sencilla. No que no te puedas equivocar y pues uno tiene que estar vigilando, pero ya, y esa es mi intervención y esto era lo que les quería decir. Puede sonar un poquito radical, pero quiero que suene así y es no, porque ustedes decían qué tan importante es, qué tan importante no es, si sirvió o no sirvió, cuál es la diferencia. Uno no puede vivir bien a plenitud, no, que es a plenitud sería la palabra. Uno no puede vivir a plenitud del matrimonio si no ha vivido la castidad en el noviazgo. Eso sí es como una ley de la física. El problema es que uno es una verdad que uno no experimenta hasta cuando ya está del otro lado, ¿sí? Y eso es lo difícil, porque es una invitación a confiar. O sea, si alguien a mí me pregunta hoy en día, oiga, deme un argumento para convencerme que yo deba ser casto en el matrimonio. Digo, en el noviazgo, ¿cierto? Entonces uno empieza, y se le ocurre todo y le recita toda la doctrina. Yo hoy en día le diría, confíe en Jesús. Si Jesús se lo pide, confíe en Él. Confíe en Él porque, di- sin importar lo que yo le diga, esto es un tema que va mucho más allá de la razón y de tener razones y de esgrimir razones, sino hay un libro de Hermann Hesse, se llama Siddhartha, no sé si sepan quién es, un Nobel de literatura, y él dice que la sabiduría nos enseña. El conocimiento se puede enseñar,
la información ahí está y uno se la puede enseñar a otra persona para que esa persona la repita y la entienda. Y eso es conocimiento. Y el conocimiento sí es transmisible, la sabiduría no. ¿Sí? La sabiduría es una cuestión experiencial, es una cosa en donde la vida le enseña a uno. Entonces, si usted quiere que yo le explique por qué la castidad es importante en el matrimonio, le puedo dar argumentos y es importante, digamos, tener una aproximación racional, pero es adquirir sabiduría cuando uno lo vive, que uno dice, ahora todo tiene sentido y eso me ayuda a ser pleno. Y precisamente eso es ese como sello de garantía que hace que no me desvíe precisamente hacia el egoísmo y quizás a usar a la otra persona. Pero habiendo dicho eso, les quiero más o menos explicar, igual quiero tratar de explicarles por qué, digamos ya desde una manera mucho más racional, eh, porque sí creo que una cosa es una condición sine qua non para que uno, el matrimonio, lo pueda vivir a plenitud. Ahora, pues una cosa, la virginidad y la castidad obviamente no son lo mismo. Uno, así ya haya tenido relaciones sexuales, puede entrar en una relación y tratar de vivirla en castidad, comprometido y con ese deseo y con esa ilusión. Creo que eso lo puede hacer. Si quieren, luego hablamos un poquito de, bueno, ¿y qué pasa con la gente que igual tiene relaciones y no vive en castidad? Como que para ellos no hay promesa de Dios o ellos van a fracasar o son matrimonios de segunda mano. Ahí también creo que Isa y yo tenemos algo que decir. Eh, pero les quiero explicar es más bien yo por qué descubrí o qué es lo que he comprendido hasta el momento. Y es por dos razones. Una es porque uno es muy vulnerable. Y esto independientemente de si sea uno hombre o mujer. Desvestirse ante otra persona y entregarse eh, es algo, yo creo que es una experiencia que le cambia la vida a uno. O sea, uno nunca va a olvidar una experiencia como esa. Así la haga, pues como que la trate de analizar, es una experiencia que es muy poderosa, ¿sí? Para el ser humano, número uno. Y precisamente porque uno abre su ser, ¿sí? A la entrega a otra persona, esa vulnerabilidad, eh, digamos que, y esta es la cosa, digamos, con la sociedad de hoy en día, que todo es como el performance, ¿no? Entonces uno dice como, oiga, usted tiene que conocer su cuerpo para pues, poder tener buen sexo, usted tiene que tener sexo antes con su novia para saber cómo le va a salir, como si usted sí le gusta, porque el sexo es muy importante, y pues si usted no ha tenido sexo antes, imagínese en el matrimonio y le sale mala, y usted aguantarse 40 años de mal sexo tenaz, y todo está orientado es precisamente al performance. Y eso es muy fuerte, porque precisamente cuando uno está siendo vulnerable, que uno no lo acepten por quien uno es, sino que le digan como, ok, tú eres maravilloso o tú eres especial en la medida que puedas como cumplir o lograr ciertos, no sé, como ciertos, sí, que tú puedas, sí, como que tú puedas lograr que la persona sienta ciertas cosas. Pues eso es una limitación al amor que no lo hace libre, ¿sí? Eso hace que genere una presión y un miedo y una ansiedad y es pensar como, bueno, ¿cómo mantengo ese performance a lo largo de los años? Entonces eso tampoco es viable. Y pues acá les vamos a hacer una infidencia con Isa y es, pues nosotros somos supremamente torpes, o sea, pues por el simplemente hecho de que nunca lo hemos hecho. Obviamente la práctica hace que uno mejore en performance, eso no lo vamos a negar. Si usted se acuesta con 100 mujeres, pues seguramente, o si usted mujer se acuesta con 100 manes, seguramente pues se va a saber trucos para, no sé, lograr cosas. Pero eso es totalmente, es lo más insignificante y eso no garantiza ninguna satisfacción. Lo que más genera satisfacción y lo que más genera alegría y lo que más genera una felicidad que desborda y hace que uno se enamore de la vida, no es sentir cosas como durante la unión sexual, sino es
sentir como la trascendencia y la comprensión que uno tiene por la otra persona. O sea, que así yo llegue y me vea flaquito, feíto, gordito, le pegue un codazo, no me pueda acomodar bien, la muerda, dure 2 segundos, a pesar de todo lo malo que puedo llegar a hacer en mi lenguaje imperfecto corporal, porque es como aprender a amar con el cuerpo y es algo que pues toma tiempo, es como bailar. En la medida que uno baila con una pareja, uno va desarrollando como cierto entendimiento. Entonces, pues uno es un analfabeta en comunicarse con el cuerpo, y poco a poco van aprendiendo las vocales, las consonantes, después ya puedo decir coco, después ya dice carro, después ya dice esternocleidomastoideo, pero ni siquiera es una frase, ya después dice te quiero. El cuerpo va aprendiendo ese lenguaje, pero lo maravilloso no es poder decir un poema o recitar una novela, lo maravilloso es sentir la comprensión, el amor y sentir que la otra persona se siente totalmente enamorada de esos mamarrachos que uno le trata de transmitir con el cuerpo y que esa otra persona lo recibe a uno en su completa vulnerabilidad y en su completo ser, con sus particularidades, con sus lunares, con sus deformidades, con sus quizás curvas no tan o más atractivas, y le da a entender que lo ama porque uno es único, porque no hay otra persona como uno. Y yo no sé cómo no sé, un niño que se acuesta de 15 años con otra niña de 15 años, o una persona que se acuesta con una persona que acaba de conocer una fiesta, o un noviazgo que lleva 2 años pero se acuesta con otra persona que quizás tiene 22 años y están en tercer semestre de universidad y todavía no saben qué quieren para su vida. ¿Cómo van a poder sentir el poder y la alegría de esa promesa eterna y esa promesa que no tiene límite y es como te voy a amar sin peros, y me puedes ver a mí en mi completo cuerpo y te voy a amar, o sea, por quien eres? Yo creo que eso no se puede. No sé ustedes, pero yo me di cuenta que yo decía, es muy difícil que uno logre, sí, es como, no sé, es como decir, veamos a ver si un niño de 4 años puede manejar. Pues uno lo puede poner, pero uno sabe que no va a pasar. O sea, lo puede hacer, puede prender el carro, puede acelerarlo, pero para realmente disfrutar al máximo, y por eso hablo en plenitud, hay que llegar a ese nivel de comprensión. Y también, y ahí vuelvo al capítulo anterior, uno no puede llegar a ese nivel de comprensión de poder exponerse al otro quizás de la manera más sincera si antes no le ha dicho como, oiga, tengo una familia difícil, oiga, me llevo mal con mi hermano, oiga, tengo deudas, oiga, soy gruñón, soy antipático, muchas cosas que precisamente uno empieza a exponerse en el noviazgo, y en el noviazgo es ese, ok, te amo, sé que eres un ser humano en construcción, no pasa nada, sé que eres débil, sé que eres inconstante, sé que eres olvidadizo, sé que no eres atento, y aún así sigo apostando por ti, te sigo amando y te sigo recibiendo, te sigo recibiendo. Y es lo que hace Jesús con nosotros, ¿no? Es constantemente como, sé que eres imperfecto y te amo, te amo, te amo, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, hasta que uno llega precisamente a, este es todo mi ser, esta es toda mi alma, este es todo mi cuerpo, te lo entrego, y esa parte mutua. Y a partir de ahí, porque no es solo como, bueno, listo, ya te recibí ya, sino todo lo que viene adelante, que es trabajar en equipo. Y eso creo que es lo que hace además, o sea, si esa parte ya es muy sanadora, por todas las heridas que uno pueda tener de amor, de los papás, de los hermanos, de los primos, de los tíos, de los mentores que uno haya podido tener en la vida, sentirse amado profundamente por otro ser humano en cuerpo y alma es muy sanador. Ahí llega después otro punto que es el trabajo en equipo. Porque entonces, listo, la primera vez, la segunda, la tercera, mal, horrible. Haciendo la analogía con el baile, Isa me pisó a mí, yo pisé a Isa, yo la
Yo le trataba de dar la vuelta por la derecha y ella se iba por la izquierda, hasta que ya ella entendió, no, él como que se mueve así, se mueve así. Pero llega un momento que es el trabajo en equipo en donde uno empieza como y vuelvo a lo que habíamos hablado antes, a la primera pregunta, a empezar a tener una complicidad. Y como uno genera una complicidad en el día a día, que lo hace sentirse especial y hace que todas las cosas tengan otro sentido, ¿no? Y poníamos el ejemplo de la basura, o de la caneca más bien, también se empieza a generar una complicidad en donde uno dice, eh, yo estoy aprendiendo y me empiezo a dar cuenta de o sea, cómo quieres, cómo te gusta que te amen, ¿no? A través del cuerpo. Y eso es súper, súper especial porque genera un trabajo en equipo en donde uno ya empieza a decir no solo como quién es, sino además qué quiere hacia un futuro. Y esto no lo limito, digamos, como al encuentro, sino al futuro hacia, o sea, al futuro en la vida en todos los aspectos, como yo me sueño con esto, pero no me siento capaz, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y sentir como listo, cómo lo hacemos juntos. Y en parte, digamos, esto que estaba viendo ahorita Isa, de estar en una maestría, estar lejos, estar en otro país, estar enfrentándose a muchos retos, yo creo que lo podemos vivir muy bien precisamente porque hemos hecho como un trabajo en equipo en el noviazgo, hemos hecho un trabajo en equipo en la intimidad y eso hace que tengamos un trabajo de equipo de proyecto de vida en donde cada quien está como entendiendo cuál es su lugar y su rol para que precisamente el otro pueda cada vez sentirse más pleno. Entonces no es solo un ejercicio de poder exponerse y sentirse completamente abrazado y recibido, sino además es como con esto que yo siento que a veces es poco limitado, con lo que sea que uno es, como esa esencia, cómo la puedo hacer crecer para volverla una gran llama de amor y una gran llama hacia el futuro que se extienda y genere muchos, muchos incendios, o cómo puedo volver que esa llama transforme vidas, ¿no? Y creo que ahí conecto, y ya con esto termino, sé que me alargué un montón, con la plenitud. Precisamente ese trabajo en equipo lleva a esa plenitud y a ese amor de, oye, ¿cómo podemos hacer más felices a tus papás? ¿Cómo podemos hacer que la relación de tu hermana mejore con tu abuelita? ¿Cómo podemos hacer que tu amigo se sienta mejor que está pasando por esta situación? En ese sentido es que uno empieza a experimentar el amor fecundo y pues, es algo súper hermoso, súper Pucha. especial. Ok, quiero hacer como una recopilación de todo lo que hablaste antes de que podamos de pronto concluir con la última pregunta y cerrar. Y es como, o sea, hablaste de volver a la esencia un poco cuando decían como que no tratan de seguir todo tan literal, sino como darse el espacio también de interpretarlo como mejor también le funciona la relación, obviamente entendiendo que es volviendo a la esencia, al entendimiento profundo de Dios, eso me encantó. El tema como de la vulnerabilidad en la pareja es que sí, como este tema de dejarse amar por la otra persona de una forma muy real, siento que mencionaste que es sanador y es una fuerza que es intangible, que no tenemos del todo claro su poder y es hasta llegar a esta plenitud. Eso que mencionaste al final me pareció muy lindo, lo vi en el matrimonio de unos amigos que me encantó, que hablaban mucho ella le decía a él como de que ella se sentía muy amada cuando él amaba a las personas que para ella eran importantes, que esa era como una de las formas de amor más grande que ella había sentido a través de él, cuando amaba a su familia, a sus amigos cercanos. Entonces creo que, pucha, hablaste un montón de cosas, no me quiero alargar ni repetir, estaba como recolectando un poco, porque creo que cada una de las que mencionaste, creo que debería uno tenerlas escritas como y poderlas como recordar, entender cuál es la necesidad y los beneficios tangibles de esto, que en el proceso, en el tomar esta decisión y de pronto darse el espacio de practicar la castidad en pareja, pues hay tantos retos en la mitad que de verdad tener esta claridad podría ayudar un montón. Entonces, no sé, Majo, si querías ya como hacer una última pregunta antes de que cerráramos. Sí, pues quiero sobre todo tocar un tema que sé que puede ser muy complejo, bueno, para mí al menos lo es, con lo que hablabas de
cuando el sexo se vuelve una cuestión simplemente de performance, y que eso, digamos, como que no puede ser la base de si por eso o si está bien o lo suficientemente bueno, literalmente, entonces sí voy a amarte plenamente, ¿no? Como que ese punto me parece clave, pero digamos que sí siento que es importante resaltar que no por eso se omite ese lado de la sexualidad en la pareja. Yo sé que tú no lo estabas diciendo de esa forma, solo es más como para dar la claridad, y es igualmente desde la visión de la castidad y que la iglesia tiene, de la castidad, el componente de la sexualidad en la pareja es importante, solo que no se refleja con ese performance, pero entonces yo ahí pensaba como igual sí es importante la química, que es como un poquito ese reflejo de uno cómo se siente conectado sexualmente o químicamente, solo que pues no hay que llegar a tener sexo para darse cuenta que existe. Pero entonces no se trata tampoco de irse al otro extremo, como de no me importa en lo absoluto, y es como siendo pues humanos y realistas. Obviamente sí importa la química y la conexión sexual que uno tiene, solo que no se refleja únicamente en tener sexo como tal. O sea, creo que, no sé, en los besos, en el contacto físico, no de relaciones sexuales, también se ve reflejado. Entonces quería tocar ese punto que me parece importante, como no sentir que ya entonces queda 100% en segundo plano. Yo lo que diría, Majo, es que el performance no lleva confianza, pero la confianza sí lleva performance. Sería como eso. Pero la confianza, exacto, se construye por medio Sí, de la es un castidad. fruto, para mí es un fruto. Que yo creo también ahí que va un poco relacionado con lo que decía Chorros de que estamos construyendo la química. O sea, sé que también tiene que ver como que, pues, o sea, si tú conoces a alguien una noche en una fiesta y no hay química, pues de pronto sí, no le vas a dar la oportunidad para seguir andando. Pero si conoces a alguien en una comida y conversan y dices, ve, esta persona de pronto es chévere, y después se dan su primer beso y es como, uy, flojísimo. Bueno, de pronto, si uno lo construye, de pronto hay posibilidad de mejorarlo. Que ahora viene todo el tema de la confianza, de cuánto estamos hablando, de cuánto estamos dispuestos a dar, porque esos procesos no son fáciles, ¿no? O sea, que tuvo que lo más o menos lo entendía Chorros. Sí, yo creo que también la química, digamos, en la unión sexual es como es un exceso de amor que se gesta en el ámbito no sexual. O sea, si yo, por ejemplo, les voy a dar ejemplo, digamos, como que yo le doy un beso a Isa en el cuello, ¿sí? Digamos. Pero si yo, por ejemplo, ese día he sido súper atento, me levanté, la consentí, le dije, linda, déjame, yo te hago el desayuno, tuve un detalle con ella, todo el tiempo le ha estado como siendo especial, y después le doy ese beso, esa clínica fluye mucho más a que si yo me levanto gruñón, no la determino, desayuno por mi lado y después vengo y le doy el beso, ¿sí? Entonces, creo que el énfasis que yo quería dar es precisamente esa confianza y esa intimidad se gesta en la castidad del día a día, de años de ser novios, y esas expresiones de cariño van aumentando y como que se rebosan hasta que llegan precisamente a actos, y a ese lenguaje que les digo, como ese lenguaje corporal, en donde precisamente ese performance se va puliendo y se vuelve increíble. Pero es precisamente, o sea, primero hay que formar la confianza y es que eso es lo complicado. O sea, generar una confianza de que hablábamos de entregarnos por completo, y con esa tranquilidad y esa libertad, eso lleva muchos años. Entonces, iba por ahí, iba por Sí, ahí. es que la intimidad, o sea, es como se retroalimenta de distintas maneras y de distintos aspectos. Y la sexualidad está un poco envuelta en ese juego, pero claro, o sea, en la medida en que tienes una intimidad emocional, espiritual, en
todos los otros momentos de tu vida, conversando, saliendo al trabajo, desayunando, saliendo a comer, lo que sea, hablando, estando en una reunión familiar, pues eso va a reforzar muchísimo más la intimidad física. Y pues del mismo modo la intimidad física también retroalimenta la intimidad en los otros aspectos. Y, o sea, totalmente de acuerdo contigo, Majo, en que es totalmente central a la sexualidad diseñada por Dios, como esa plenitud en el sentido de placer, unión y fecundidad, como en un mismo momento, en un mismo lugar. Y como que cada vez Dios quiere hacer de eso algo más perfecto y más increíble y más, pues también placentero para el matrimonio. Y sabe que en la medida en que así sea, esa unión va a ser más fuerte y va a poder cumplir su misión de santidad. Entonces, claro que eso está en el centro. Sí, estaba pensando algo que no sé si es muy loco, pero como que siento que de pronto como una de esas ayuditas que le da a uno Dios para poder entender y elegir y construir como algo con una persona, en un primer momento sí también se refleja en esa química, por eso nos hace también como seres sexuales integrales, y la química es como esa chispita que uno le da como pistas de, bueno, con esa persona podría ser o no. Ya después obviamente son 100 cosas más y toda la intimidad, pero sí, no sé, se me ocurrió y nunca había pensado la química de esa Sí, como forma. diseñada por Dios también, total. Sí, exacto. No, espectacular, o sea, Chorrus, ¿tú ibas a decir algo? Así, yo quería hacer dos comentarios chiquitos porque sé que ya estamos cerrando. Y es, la iglesia en la unión conyugal matrimonial es la oración perfecta. Así tal cual, definida, como es del mismo nivel, creo que ya le hemos mencionado, que la Eucaristía. Entonces, todo esto no es simplemente una cuestión humana, sino es ese como, eh, como ese toque de gracia, ese crecer en santidad, y es la oración, digamos que es perfecta, no por lo que yo diga, ¿no? Como que yo empiezo a orar, cierro los ojos y, no sé, la hago en latín y además duro 3 horas. No, eso no es lo que hace que la oración sea perfecta ni agradable a Dios. Lo que hace que la oración sea perfecta y agradable a Dios es, es que uno en su completa imperfección, sueño, cansancio, eh, que se le va el hilo o que solo pide y pide, pide, es la intención de querer estar con Él. Entonces, poder experimentar eso también digamos, como en el sacramento, que es el lecho matrimonial, eh, o la unión matrimonial, es algo súper, súper fuerte, es algo súper, súper especial que yo creo que transforma también la vida espiritual de uno. Porque hemos hablado que esto transforma muchos ámbitos, pero también transforma la vida espiritual de uno. Eh, y eso es algo único, eso es algo único. Por eso es que, y acá conecto con otra cosita que dejé ahí en el tintero, pero también quiero decir, cuando alguien dice, oiga, yo tengo sexo con mi novia y nos amamos y nos vamos a casar dentro de un año y somos una pareja súper estable, gente súper buena, admirable. Yo no digo, o sea, no es como eh, que les deseamos mal y que todo les va a salir mal porque no están cumpliendo como con el checklist que como que, ustedes están dando un checklist y nosotros no cumplimos con el checklist, pero yo conozco gente que sí puede, o sea, lo ha hecho distinto y le va bien. Ese no es el punto es como estamos llamados a vivir una felicidad en plenitud. Seguramente estas personas pueden vivir muy felices, les puede ir muy bien, pero como que Dios nos quiere dar lo más, lo más grande y lo más especial. O sea, quiere darnos lo más... Nosotros podemos como conformarnos con menos y creo que también eso habla de su amor y su misericordia en donde Él como que igual le da a esas parejas una alegría muy real y las bendice en el sentido de que pues si se aman y eventualmente se casan, pues no quiere decir que eso definitivamente no funcione y el amor
lo vamos a definir en un cuadradito, no, pero yo sí creo que el llamado y lo que uno debe aspirar es a lo mejor en la vida. Entonces, a veces es difícil porque tomar ciertas decisiones uno dice, wow, esta decisión de decidir o no vivir la castidad, pues claro que tiene una consecuencia muy grande en mi vida, pero pues ¿por qué no aspirar a lo mejor? Porque, digamos, conformarse con tener una historia en pareja que puede ser buena, cuando uno puede aspirar a lo más grande y pues es solo decisión de uno poder como vivir ese cuento de hadas que uno siempre ha soñado. Entonces, nada, quería hacer ese Sí, me comentario rápido. encanta. Y perdón, yo sé que ya tenemos que cerrar, pero una cuña y es, tampoco es garantía de nada no tener sexo hasta el matrimonio. Como que puede haber una pareja que diga como no, nosotros estamos en castidad, pero entonces se centran simplemente en abstinencia sexual, pero no se ha construido intimidad, no se ha construido como esa profundidad en las relaciones, entonces también podría pues salir muy mal, como que es más de verlo de una forma Sí. muy integral. Sí, no es la fácil de te ahorraste el resto del trabajo y con eso, para nada. O sea, es uno de los aspectos. Y pues nada, yo les quería decir esa frase del Papa Benedicto, que yo sé que una de las preguntas era como qué decirle a parejas que de pronto, o sea, no vivan la castidad en el noviazgo, en el matrimonio y cero que estamos diciendo como hay que hacer las cosas así o asá. Pero es hacerse la pregunta de la libertad, o sea, como qué tan libre soy yo hoy para tomar la decisión de, bueno, tal vez intente vivir la castidad. O sea, y si siento una reacción dentro de mí, de, uy, no, porque es que esto y lo otro, y voy a perder eso, o el otro va a decir esto, o va a decir lo otro, de pronto hay falta de libertad, o sea, de pronto tengo un apego muy fuerte, y lo que yo más sentí cuando salí de la iglesia, cuando me casé, fue libertad muy profunda. O sea, como la libertad de, ya no me importa qué pase con mi vida, o sea, como que ya me dejan de importar tantas cosas porque esta promesa es demasiado grande y pues un poco nosotros ahora haciendo planes de vida de si vamos a vivir acá o allá, si vamos a tener ese trabajo o el otro, siento que lo hacemos desde un punto de una libertad muy grande, de, pues ya estamos en las manos de Dios y en las manos del uno del otro y confiamos en esas manos. Eh, y a veces lo que nos impide, pues no sé, a mí me pasa con redes sociales que a veces digo como, uy, debería dejar las redes sociales. No, pero es que si dejo Instagram de pronto pues, ya no voy a saber qué pasa con mi amigo que no hace tantos años y ya no me voy a enterar de los chismes de la gente y me empiezo a sacar todas esas excusas y siempre se me prende como una alarma de, eso es falta de libertad, María Isabel, falta de libertad. Eh, Obviamente nadie es perfectamente libre, pero, o sea, como que invito mucho a hacerme esa pregunta de si es un apego o si es que no me permite al menos plantearme la posibilidad. Si plantearme la posibilidad me da tanto miedo a que estoy atada. Y pues los dejo con una frase del Papa Benedicto, que es, el mundo nos ofrece mucha comodidad, pero no estamos hechos para la comodidad, estamos hechos para la grandeza. Y vuelvo al mensaje de Juan, es como de preguntarme cuál es la manera más plena de vivir el amor. No simplemente la manera buena o la manera cómoda, sino la manera máxima que me ofrece No, yo creo Dios. que no es cumplir con la castidad porque toca o porque creo en ella y cumplo con ella, sino es vivirla, ¿no? O sea, no es cumplir con el amor, no es cumplir con amar a Isa, no es cumplir con ser buen esposo, es vivirlo, o sea, no es cumplir con soy santo, es vivo la santidad, ¿no? Y en ese sentido creo que precisamente, creo que nosotros a veces como católicos, y esto ya es una crítica más para nosotros porque a veces somos muy de mirar afuera, pero adentro uno dice, pues sí, yo lo vivo como una medallita y lo vivo como una cosa como un checklist, pero realmente no, digo, cumplo con eso, pero no me dejo interpelar y no lo vivo de una manera como más real y más auténtica. Entonces, sí, es más un camino que una meta. No, o sea, Juan y María, gracias. O sea, creo que de verdad les digo que anoté como 5 hojas del cuaderno. O sea, no paré de anotar. Que creo que... literal, no paré de anotar, tengo ahí todo naranja, así como con resaltador y todo. Que de verdad, muchas gracias porque, bueno, uno... Ah, por favor, chorros. ¿Algo adicional que quieran decir antes de despedirme? Sí, que a veces uno, y es un riesgo, no, es que me acordé porque justo hablaste tú y dije como, creo que el gran riesgo para nosotros los católicos cuando nos casamos es no sentir culpa, porque
ahí uno se da cuenta cuál es como su relación con todo esto. Tenemos muchas parejas de amigos que han vivido toda la vida en castidad y llegan y empiezan su vida matrimonial y empiezan a vivir con culpa. Y ahí es como, quizás estabas cumpliendo y no estabas viviendo la castidad, ¿sí me entiendes? Y ahí es como, ahí hay que hacer unas preguntas chéveres. Entonces, no, te lo quería decir para decirte que te quiero mucho y que te deseo que vivas con toda la alegría este nuevo regalo y esta nueva situación que es tu matrimonio, Andy. Gracias. Gracias. Estoy muy emocionada, o sea, creo que esto me da más temas de O sea, conversación. necesitamos una parte 3 por todo lo que voy a decir. Total, cuando agendamos un O sea, está demasiado, de verdad demasiado. Y gracias Juan y María porque sé que abrirse, porque pues hablaron de cosas muy de ustedes es difícil y pues al público y que la gente escuche y que la gente probablemente opine en sus conversaciones, pero por lo menos sabemos que va a generar conversaciones interesantes y espero que positivas para que la gente se cuestione cómo están viviendo el matrimonio y esas relaciones sexuales o su día a día sexual, que creo que también es muy importante cuando uno lo ve con una lupa espiritual. Entonces, de verdad que muchas gracias, o sea, les agradecemos infinitamente y por abrirse y por darnos el espacio y bueno, y cuadrar horarios porque sabemos que estamos en diferentes partes del mundo todos. De verdad que muchas gracias y creo que definitivamente la mayor enseñanza fue aprender a vivir es más que todo un matrimonio consciente, que definitivamente lo que hemos, pues a lo que ustedes nos han transmitido, sea en el noviazgo, sea en el matrimonio, es esa conciencia de por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y con qué fin lo estamos haciendo. Y pues uno de esos fines es definitivamente el bienestar de la otra persona y acercarse a Dios. Entonces, de verdad que muchas gracias. Fue una sesión demasiado linda. De verdad, miles y miles de gracias. Y bueno, ya saben, aquí los esperamos en el próximo capítulo y muy maluco estar conflictuadas solas.